Un saludo cordial amigos, les traemos las últimas noticias. El presidente de Ucrania reconoce la incapacidad de la OTAN, China fustiga a Estados Unidos, señalando que intimida a los países, y Rusia declaró que encontró las armas biológicas, que tanto buscaba el imperio. Hace unas horas, el presidente Vladimir Zelensky realizó declaraciones fuertes señalando que la OTAN no era capaz de defenderse a sí misma, que ni siquiera sería capaz de defender a los países que la conformaban. Aún peor, señaló que el artículo 5, que establece que ante una agresión hacia todos los países miembros de la OTAN, la respuesta sería conjunta, manifestó Zelensky, que ese artículo no era más que una retórica inoperante. Reconoció también que Ucrania nunca llegaría a ser parte de la OTAN. Escuchemos sus declaraciones. El artículo 5 del Tratado de la OTAN nunca ha sido tan débil como es ahora. En un encuentro con los líderes de la Fuerza Expedicionaria Conjunta del Reino Unido, el presidente Zelensky admitió que Ucrania no podrá ser miembro de la Organización del Tratado del Atlántico Norte. El país recibió la invitación para adherirse al bloque en 2008, pero desde entonces no ha avanzado en el proceso, a pesar de la insistencia del presidente en las últimas semanas. Está claro que Ucrania no es miembro de la OTAN. Lo entendemos. Somos personas razonables. Hemos escuchado durante años sobre puertas abiertas, pero ya hemos escuchado que no podemos unirnos a él. Es la verdad, y es necesario admitirla. Me alegra que nuestra gente empiece a entenderlo, y cuente con ellos mismos, y con nuestros socios que nos ayudan. El mandatario criticó las declaraciones contradictorias desde la alianza sobre la adhesión y que no se impusiera un área de exclusión aérea en Ucrania. Considera que las sanciones internacionales aplicadas a Rusia no son lo suficiente. En este sentido, pidió a los países de Occidente aumentar los suministros de equipamiento militar para su país. Se dirigirán contra Europa si Ucrania no resiste. Por eso les insto a que se ayuden a sí mismos ayudándonos. ¿Saben qué armas necesitamos? Todo el mundo sabe qué sistemas de defensa necesitamos. Saben que los necesitamos desesperadamente. Son los aviones. Sin sus esfuerzos, hubiéramos estado en una situación muy difícil. Nuevamente les estoy agradecido, pero deben entender que necesitamos más. Zelensky además cuestionó el funcionamiento de la defensa colectiva de la OTAN, que se rige por la premisa de un ataque a cualquiera de los aliados se considera un ataque a todos. Algunos estados de la OTAN se asustaron diciendo que no podían responder, que no podían enfrentarse a los misiles y aviones rusos en el cielo ucraniano, porque conduciría a una escalada, a la Tercera Guerra Mundial. Pero, ¿qué dirían si Rusia va más allá? En Europa invadiendo a otros países. Estoy seguro de que dirán lo mismo que le están diciendo a Ucrania. Respecto a la situación de Ucrania, hace unas horas se acaba de informar que las negociaciones con el país ruso avanzan de manera significativa, ya que Zelensky cedería la neutralidad de Ucrania, así como la reducción de sus fuerzas armadas, frente a lo cual Rusia permitiría el alto al fuego y la retirada de las tropas. Sin embargo, hace unas horas, se informó también que Estados Unidos estaría enviando sistemas de misiles aire-tierra a Ucrania, incluyendo algunos de la época soviética, como los SA-8, SA-10, SA-12 y SA-14. Lo cual complicaría mucho más las negociaciones. Al respecto, Sergei Lavrov, portavoz del gobierno ruso, realizó declaraciones señalando que Occidente no querría una resolución pacífica del conflicto entre Ucrania y Rusia. Lo que nos llega a través de la BBC. Dice Lavrov, la situación en torno a Ucrania no podía resolverse pacíficamente, porque Occidente no quería una solución pacífica de lo que nosotros estábamos negociando con Ucrania. Dice también, el estatus neutral de Ucrania ahora, supuestamente, se está discutiendo seriamente en las conversaciones junto a las demandas de Rusia de garantías de seguridad sobre esa posición de Ucrania de estatus neutral. Rusia está lista para buscar cualquier forma de garantizar seguridad tanto para sí misma como para Ucrania y Europa, excepto la expansión de la OTAN. Aquí tendría sentido, en este punto, con lo que está diciendo Lavrov, que entonces, solo con lo que Ucrania ya ha dicho de que no va a poder entrar en la OTAN, pudiera solucionarse gran parte de lo que ahora mismo está en la mesa de negociaciones discutiendo. Dice, para terminar, en el proceso de negociaciones entre Rusia y Ucrania hay formulaciones específicas que están cerca de ser acordadas. Está acercándose al acuerdo, al pacto, a la llegada de la paz. En ese contexto también, del conflicto entre Rusia y Ucrania, y las armas biológicas encontradas en territorio ucraniano, la portavoz del gobierno de Rusia, María Zaharova,
expuso que Kiev trató de encubrir los programas biológicos financiados por el imperio. Señaló que, por muchos años Estados Unidos buscó armas biológicas en diferentes países del mundo. Les dijo que ya no busquen más, porque ya las habían encontrado por ellos. Escuchemos sus declaraciones. Tenemos que hablar de la situación relacionada con los laboratorios biológicos en Ucrania. Hablamos sobre esto ayer y me gustaría mencionar los puntos principales a saber por la Federación Rusa. Confirmamos unos hechos que fueron descubiertos en una operación militar especial que confirman que el régimen de Kiev intentó cubrir las huellas de los programas biológicos implementados por Kiev y financiados por los Estados Unidos de América. No eran para un uso pacífico en absoluto. Ninguna de las investigaciones estaba hecha para el bien de la gente. Estaban financiados por el Ministerio de Estados Unidos de Defensa. El principal punto de nuestra posición es que el Ministerio de Defensa de Estados Unidos y la Administración de Prensa de los Estados Unidos deberían notificar a la comunidad internacional estos hechos de manera oficial, no a través de rumores. Familiarizar a la comunidad internacional con los programas que se llevan a cabo en Ucrania. Asumimos que los materiales que existen hoy son las confirmaciones de lo que ya se sabía por el lado ucraniano y por los Estados Unidos de América. Hubo un comunicado realizado por el secretario de Estado que no dejó ningún tipo de duda y que no dejará ninguna oportunidad para que Washington esté en silencio esta vez. Recordamos la cantidad de años y la cantidad de tiempo que tuvieron una serie de intentos en los que se derramó sangre para encontrar armas biológicas por todo el mundo, mientras además mataban a la gente. Estaban buscando en el sitio equivocado. Las hemos encontrado nosotros. Hemos encontrado vuestros propios productos. Hemos encontrado vuestros materiales biológicos. Fueron desarrollados en un primer lugar con propósitos militares. Y resulta que todo estaba ocurriendo en Ucrania. ¿Qué estabais haciendo ahí? ¿En un continente diferente? ¿No tiene fronteras con vosotros? ¿No tenéis bases militares allí? Lo que están haciendo ahí, bajo el pretexto de la investigación científica, vuestros especialistas entre otros, de forma regular estaban dando instrucciones al lado ucraniano con el propósito de que vuestros estudios estuvieran allí. En ese contexto también, el gigante asiático se pronunció hace unas horas, a través de su portavoz Zhao-Lijian. Señaló que Estados Unidos es un ejemplo típico de intimidación de los países grandes a pequeños. China refutó hoy miércoles las críticas de Estados Unidos sobre los países grandes que intimidan a los pequeños, argumentando que lo que Estados Unidos ha hecho a Cuba, Panamá y otros países son ejemplos típicos de dicha intimidación. El portavoz del Ministerio de Relaciones Exteriores, Zhao-Lijian, hizo estas declaraciones en una conferencia de prensa, al ser consultado sobre la declaración del vocero del Departamento de Estado de Estados Unidos, acerca de que, el principio básico de que los países grandes no pueden intimidar a los pequeños, ha sido vulnerado en el conflicto entre Rusia y Ucrania. Zhao destacó que las acciones de Estados Unidos contra Cuba, Panamá, Granada, Yugoslavia, Afganistán, Irak, Siria y Libia han sido universalmente reconocidas como ejemplos de manual de países grandes intimidando a pequeños. La forma fundamental de resolver la crisis de Ucrania reside en el alto al fuego, seguido por el diálogo y la negociación, en lugar de un orden basado en reglas, definido unilateralmente de acuerdo con las normas propias de una parte, y aún menos coaccionar a otros a tomar partido, subrayó el portavoz. El mundo necesita paz, no guerra, pide justicia, no hegemonía. Aspira a la cooperación y no a la confrontación. Se trata de lo que la gran mayoría de los países del mundo está esperando, aseveró Zhao. El portavoz manifestó que solo hay un sistema en el mundo, el sistema internacional con las Naciones Unidas en su núcleo, solo hay un orden, el orden internacional basado en el derecho internacional, y solo hay un conjunto de reglas, las normas básicas que rigen las relaciones internacionales, basadas en los propósitos y principios de la Carta de las Naciones Unidas.
Zhao puntualizó: si Estados Unidos es sincero acerca de la búsqueda de aliviar la situación en Ucrania, entonces debe ponerse del lado de la paz y la justicia como la mayoría de los países del mundo, manifestó.